Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en que ves la vida. Todo lo que crees que es fijo, tus experiencias, tus logros, tus desafíos en realidad está siendo moldeado por algo mucho más grande. Existe un conocimiento antiguo, un poder olvidado, que no solo explica, sino que transforma la realidad que te rodea. Y aquí está la verdad. No está perdido. Siempre ha estado dentro de ti, esperando el momento justo para emerger. Los antiguos lo entendieron profundamente, y si estás viendo este mensaje ahora, es porque el universo sabe que este es el instante en que más necesitas recordar este conocimiento ancestral. Ellos sabían que la vida no era solo una secuencia de eventos, sino un reflejo de lo que sentían, creían y proyectaban. No se trataba de magia ni de superstición, era ciencia espiritual, la capacidad de alinearse con la esencia del universo y crear la realidad. No necesitaban máquinas porque dominaban la energía del corazón y de la mente. Lo que para nosotros parece extraordinario, para ellos era natural, pero hay algo que pocos comprenden. Este poder nunca ha estado fuera de tu alcance. Ha estado esperando en silencio, aguardando un instante de claridad, un momento en el que te permitas escuchar. Tal vez ese momento es ahora. Imagina por un momento que tu mente es como una computadora, una máquina prodigiosa que procesa creencias, sentimientos y emociones. Pero a diferencia de una computadora normal, tu conciencia no solo almacena y organiza información, tu conciencia moldea la realidad misma que te rodea, todo lo que sientes, piensas y crees. Emite comandos invisibles que influyen en el mundo físico. Puede sonar extraordinario, pero esta idea no es nueva. Tanto la filosofía moderna como las tradiciones espirituales más antiguas coinciden en algo esencial. La realidad es, en esencia, un reflejo directo de nuestro estado interior. Piénsalo. ¿Alguna vez has despertado sintiéndote pleno y de pronto todo parece fluir a tu favor, o quizás lo contrario? Un día en el que tus preocupaciones internas se manifestaron como una cadena interminable de problemas. No fue coincidencia. Tu conciencia, como una máquina invisible, procesa tu vibración interna y la proyecta hacia afuera, traduciendo pensamientos y emociones en experiencias tangibles. Las tradiciones antiguas lo sabían mucho antes de cualquier descubrimiento científico. Para ellos, el corazón y la mente humana eran los verdaderos centros de la creación. Aquello que sentimos con el corazón y creemos con la mente se transforma en materia a nuestro alrededor. Por otro lado, la ciencia moderna apenas ha comenzado a desenredar este misterio. Todo empezó con un experimento que desafió por completo nuestra comprensión del mundo físico. El experimento de la doble rendija. En él, se dispararon partículas subatómicas como electrones a través de dos rendijas para observar su comportamiento. Y ocurrió algo sorprendente. Cuando no había nadie observando, las partículas se comportaban como ondas, expandiéndose en patrones complejos, pero en el momento en que eran observadas, se transformaban en partículas, como si supieran que estaban siendo vistas. Este fenómeno lo cambió todo. Demostró que la realidad física responde a la conciencia del observador. La simple presencia de alguien observando el acto mismo de enfocar la atención era suficiente para alterar el comportamiento de las partículas. Ahora llévalo a un nivel personal. Si partículas microscópicas responden a la conciencia de quien las observa, ¿qué no será capaz de hacer tu realidad frente a tu propia conciencia?
¿Y qué significa eso para el mundo que estamos creando a nuestro alrededor? Podría ser que nuestras creencias más profundas, a menudo inconscientes, estén programando esta máquina a la que llamamos realidad. Esta es la gran convergencia entre ciencia y espiritualidad. Lo que creemos verdadero dentro de nosotros termina manifestándose externamente, como si la realidad fuera un espejo de nuestro estado interior. En el corazón de toda transformación milagrosa hay un principio poderoso. La energía que emitimos es la que moldea nuestra realidad. En Clínicas sin fármacos, donde ciencia y espiritualidad se entrelazan, la sanación no se ve como un proceso lineal, sino como una manifestación inmediata de una creencia alineada con una emoción. Lo que ocurre allí no es magia ni suerte. Es el resultado de una comprensión profunda del poder de la conciencia. Los practicantes no ruegan ni suplican por la sanación. Actúan como si ya hubiera ocurrido, entonando mantras y proyectando energía con certeza y gratitud. Así crean una resonancia que el cuerpo del paciente absorbe de inmediato. Esta práctica resuena con antiguas tradiciones espirituales, como los cantos védicos y las meditaciones tibetanas, que siempre han enfatizado el papel crucial del corazón en la creación de una nueva realidad. El corazón, en su esencia, es el centro energético de nuestro ser. Cuando alineamos nuestras emociones, especialmente el amor, la gratitud y la fe con lo que deseamos manifestar, activamos un poder capaz de transformar la materia a nuestro alrededor. Ese es el secreto de los mantras y de la meditación. No solo calman la mente, también canalizan la energía del corazón para traer al mundo lo que sentimos profundamente como verdadero. Las tradiciones antiguas siempre nos enseñaron que somos co-creadores de nuestra existencia. Cuando creemos, damos vida a nuevas posibilidades. Cuando dudamos, bloqueamos el flujo creativo y saboteamos nuestros propios deseos. La clave está en la intensidad emocional que elegimos cultivar y en la claridad de lo que queremos ver manifestado. Es una elección que hacemos a cada instante, de forma consciente o inconsciente. Y entonces surge una reflexión tan simple como profunda. Si cada emoción da forma a nuestra realidad, ¿qué historias estamos eligiendo creer? Porque al final, las creencias que sostenemos no solo influyen en el mundo que vemos, literalmente lo construyen. Ladrillo por ladrillo. Hubo un tiempo en que la humanidad estaba profundamente conectada con verdades universales. Verdades que trascienden lo tangible y revelan el poder del sentimiento y de la intención. Estas verdades eran sagradas, resguardadas en textos que desde entonces se han perdido o han sido deliberadamente eliminados del entendimiento común. Entre ellos había manuscritos que detallaban el poder transformador de la conciencia alineada con la emoción. Verdades suprimidas que dieron forma a lo que hoy llamamos tradiciones ocultas. Los textos apócrifos de la Biblia, como los hallados en Qumrán o en Nag Hammadi, contienen fragmentos de un conocimiento que iba más allá del mundo físico. Hablaban del poder de crear desde el corazón, de la necesidad de sentir como si el milagro ya hubiera ocurrido. No se trataba de pedir algo externo, sino de acceder a una fuerza interna que siempre ha estado allí, esperando ser despertada. Lo que fue excluido de las escrituras que moldearon el mundo occidental no revela un abandono divino,
sino una elección humana: ocultar el potencial infinito que todos llevamos dentro. Mientras este conocimiento fue fragmentado en Occidente, en otras partes del mundo fue preservado, en las altas montañas del Tíbet. Los monjes tibetanos siguen practicando lo que los antiguos sabían: que la sanación comienza en el interior, a través de la energía que fluye desde el corazón. Sus meditaciones y cantos no son meras prácticas religiosas, sino herramientas prácticas de transformación, capaces de alterar estados físicos y emocionales. Enseñan que la realidad externa no es más que un reflejo de lo que sentimos y creemos posible. Y lo más impactante de este conocimiento es su universalidad. No pertenece a una cultura, religión o época. Pertenece al alma humana. Ninguna tradición o cultura tiene el monopolio de esta verdad. Ella pulsa en cada uno de nosotros. Pregúntate, ¿y si todo lo que se perdió todavía puede ser encontrado? ¿Y si los secretos que tanto buscamos fuera están, en realidad, profundamente enraizados en nuestro propio ser? En el núcleo de nuestro ser reside una fuerza a menudo subestimada: el corazón. No solo como órgano físico, sino como epicentro de un campo electromagnético increíblemente poderoso que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Estudios recientes demuestran que el campo electromagnético del corazón no solo es más fuerte que el del cerebro, sino que también se extiende mucho más allá de nuestro cuerpo, creando una conexión invisible con todo lo que nos rodea. Este campo, que es hasta 5.000 veces más fuerte magnéticamente y 100 veces más potente eléctricamente que el del cerebro, tiene el poder de moldear nuestra realidad. El corazón actúa como emisor y receptor. Sintoniza con las frecuencias que emitimos. Cuando sentimos amor, gratitud o compasión, irradiamos vibraciones que resuenan positivamente con el universo. Es como si el corazón fuera el puente entre lo invisible y lo físico, alineándonos con la energía creativa que da forma al mundo. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales de diversas tradiciones han reconocido y aplicado este poder. En el Tíbet, los monjes utilizan prácticas meditativas para despertar el corazón como centro de sanación y transformación. En sus palabras y cantos no hay súplicas, sino una comunión directa con la energía del universo. Como si el milagro ya hubiera ocurrido, creen que el corazón, cuando se afina con la vibración de la intención pura, puede trascender las limitaciones físicas y dar existencia a lo que deseamos. Y estas prácticas no se limitan al Tíbet. En la India, los antiguos Vedas describían al corazón como la morada del Atman, la chispa divina, y enseñaban que conectarse con él nos permite convertirnos en co-creadores de la realidad. Maestros como Paramahansa Yogananda narraban experiencias de trascendencia al sumergirse profundamente en las vibraciones del corazón, disolviendo la frontera entre el individuo y el universo. Abundan los relatos místicos, como el de un joven que, frente a una enfermedad considerada incurable, decidió cultivar sentimientos de gratitud y amor en su corazón. Visualizaba su cuerpo sano, sentía la alegría de estar curado y vivía como si ya fuera real. Meses después, su recuperación dejó perplejos a médicos y científicos. La ciencia explica esto como la capacidad del corazón para influir directamente en el sistema inmunológico e incluso en el ADN, demostrando que las emociones profundas pueden reescribir la biología.
El corazón no solo siente, también responde, moldea y crea. Es el lenguaje que el universo entiende. Ahora pregúntate, ¿qué está diciendo tu corazón al mundo en este momento? Porque como una antena, siempre está emitiendo señales. Cuando sientes miedo, duda o rabia, el universo responde en esa misma frecuencia. Pero cuando sientes amor, fe o gratitud, lo que regresa es poderoso y transformador. Esta es la clave que muchos buscan. No se trata solo de pensar en positivo, sino de sentir con profundidad. El corazón es el portal que traduce los deseos del alma en manifestaciones tangibles. Es la brújula que señala hacia el milagro. Pero somos nosotros quienes debemos afinarlo con las frecuencias que deseamos ver reflejadas en nuestras vidas. Trascendiendo los límites de la Matrix, el universo, en su inmensidad incomprensible, nos ofrece una verdad profunda. El simple acto de observar es suficiente para transformar la realidad. En el corazón de la física cuántica, el experimento de la doble rendija reveló algo profundamente enigmático. Cuando hay un observador presente, las partículas de luz como los fotones cambian su comportamiento. Dejan de actuar como ondas dispersas y adoptan una forma específica, como si respondieran a la atención humana. Este descubrimiento sacude los cimientos de lo que entendemos como real, sugiriendo que el mundo físico, en esencia, es moldeado por la conciencia, por nuestra conciencia. Las culturas antiguas siempre supieron esto, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera ofrecer una explicación. Los pueblos indígenas hablaban del mundo como un espejo. Lo que ves afuera es un reflejo de lo que hay dentro de ti. En la tradición tolteca, por ejemplo, el concepto del sueño afirma que cada persona vive en una realidad subjetiva, moldeada por sus percepciones, creencias y emociones. No es el mundo lo que necesita cambiar, sino la manera en que lo miramos. Historias legendarias refuerzan esta idea. Se dice que en el Tíbet, maestros espirituales eran capaces de manifestar objetos o transformar entornos dirigiendo su atención e intención de forma total. No era magia, sino dominio de la mente y de la conciencia como herramientas para interactuar con el tejido del universo. Estos maestros enseñaban que el universo responde al enfoque donde colocamos nuestra energía. Allí comienza a tomar forma la realidad. Esto nos lleva a una pregunta vital. ¿Qué realidad estás creando al dirigir tu mirada? Somos tanto observadores como creadores. Al cambiar aquello que miramos y la manera en que lo miramos, transformamos los mismos cimientos de nuestra existencia. La invitación es clara. Mira hacia adentro. ¿Qué mundo deseas reflejar hacia afuera? Al mismo tiempo, hay una teoría fascinante que nos reta aún más. La idea de que estamos viviendo en una simulación. Si nuestra realidad es una matriz, un sistema cuidadosamente diseñado, ¿qué significa eso para nuestra existencia espiritual? Muchos científicos y filósofos especulan que la vida, tal como la conocemos, puede ser un tipo de campo de aprendizaje para el alma, un espacio donde experimentamos la dualidad. Aprendemos de nuestras elecciones y descubrimos el poder de trascender. Las antiguas tradiciones espirituales se aproximan a la vida de una manera similar. Para los hindúes, el concepto de Maya describe el mundo físico como una ilusión, una pantalla sobre la cual se proyecta la obra de la conciencia. En el budismo, la realidad es vista como un sueño que puede superarse a través de la meditación y la autoobservación. Estas prácticas son caminos hacia el despertar.
maneras de trascender los límites de la Matrix y reconectarnos con la esencia infinita de quienes realmente somos. Pero ¿por qué estamos aquí, en este campo de aprendizaje? La respuesta puede estar en la idea de la evolución espiritual. Cada desafío, cada emoción, cada experiencia es una oportunidad de crecimiento. Una forma de despertar a la verdad de que somos mucho más que este cuerpo físico y esta mente limitada. Somos fragmentos de una conciencia mayor explorando su propia creación. Considera las herramientas que las tradiciones espirituales nos han ofrecido. Mantras que armonizan la mente, meditaciones que nos conectan con el presente y prácticas de gratitud que elevan nuestra vibración. Estas enseñanzas son llaves antiguas para salir de la ilusión y acceder a una realidad más profunda, en la que no somos víctimas, sino creadores conscientes. Si la vida es una simulación, no estamos atrapados en ella. Podemos aprender sus reglas, comprenderlas y, finalmente, trascenderlas. El conocimiento que siempre ha estado contigo. En un pequeño pueblo en el corazón del desierto americano, una historia ha resonado por generaciones. Un anciano fue llamado para liderar una ceremonia de lluvia durante una sequía que amenazaba toda forma de vida a su alrededor. Pero en lugar de hacer largas oraciones o rituales elaborados, simplemente se quedó quieto, cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, él explicó: «Sentí la lluvia, la olí sobre la tierra mojada, la escuché golpear las piedras, sentí su frescura sobre mi piel, no recé por la lluvia, sentí como si ya estuviera aquí. Esa simplicidad es el núcleo del milagro». El universo no responde a súplicas desesperadas, sino a la alineación profunda entre lo que sentimos y lo que deseamos. Por eso prácticas como la gratitud tienen tanto poder. Cuando sentimos una gratitud genuina incluso antes de que algo se haya manifestado, le estamos diciendo al universo: «Confío, ya tengo todo lo que necesito». Desde ese estado, los milagros suceden no como eventos extraordinarios, sino como reflejos naturales de nuestra coherencia interior. En la vida cotidiana no hacen falta rituales complejos para acceder a este poder. Pequeñas acciones pueden reorganizar completamente nuestra energía. Al despertar, antes de revisar el teléfono o de sumergirte en las demandas del día, tómate un instante para sentir gratitud por el simple hecho de estar vivo. Ante un desafío, visualiza el resultado que deseas y permítete sentir la alegría de haberlo logrado ya. Estas acciones sencillas crean ondas en el campo energético que nos rodea, modelando una realidad que vibra con nuestros sentimientos más profundos. El corazón, ese órgano simple y grandioso, es la verdadera puerta de entrada al conocimiento antiguo. Cada latido resuena con la sabiduría que nuestros ancestros siempre supieron, que dentro de nosotros hay un poder mayor que cualquier circunstancia externa. Para acceder a ese poder, se nos invita a regresar a la práctica espiritual. La meditación nos conecta con el momento presente, donde el pasado y el futuro dejan de importar. La respiración consciente nos ancla, permitiendo que la mente se aquiete y el corazón hable. La visualización creativa nos recuerda que somos co-creadores, pintando el lienzo de nuestra vida con cada pensamiento y cada emoción. Estas herramientas no son solo técnicas, son invitaciones, caminos de regreso a lo que siempre fue nuestro: la compasión, el amor, la confianza y la autenticidad.
Estos no son solo valores, son llaves que abren las puertas hacia dimensiones superiores de existencia. Y, finalmente, hay algo profundo y reconfortante en saber que el conocimiento que buscamos fuera siempre ha estado dentro de nosotros. No requiere viajes a lugares lejanos ni búsquedas eternas. Está presente en el silencio entre pensamientos, en la pausa entre respiraciones, en la conexión sutil con el ahora. Este conocimiento no es exclusivo de unos pocos seres iluminados. Llega a todos nosotros en el momento justo, cuando estamos listos para recibirlo. No necesitas forzarlo. No hay que correr. Solo sentir, creer y permitir. Es en ese espacio de apertura donde el universo responde, trayendo exactamente lo que tu alma ya sabía que era posible. Porque, en el fondo, ya tienes todo lo que necesitas. Y cuando esta verdad se revela, la grandeza de la vida se vuelve inevitable. Antes de irte, quédate solo un momento más. Hemos preparado un video muy especial que profundiza aún más en todo lo que exploramos aquí. Ya está listo, esperándote en la pantalla ahora mismo. No pierdas esta oportunidad de continuar tu camino y desbloquear aún más conocimiento transformador. Haz clic en el video y nos vemos allí. Estoy emocionado de encontrarte al otro lado.